Hola, mucho gusto. Mi nombre es Abigail Lois Luna García y hoy voy a presentar la historia de mis literaciones para la materia de taller de lectura del CECITEC Altas Capacidades, tercero A. Espero que les guste. Primero me gustaría hablar de qué es mi literación. Y pues en mi vida han pasado muchas cosas. Tengo muchas pasiones, muchas cosas que me interesan, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo principal que me ha marcado en mi vida es, pues, valga la redundancia, pensar. ¿Por qué? Porque yo me la paso pensando. Yo vivo la vida pensando. Todo lo que pasa por mi mente, todo lo que siento, todo lo que veo, todo lo que actúo, la pienso y mucho. Y pues no siempre ha sido así. Poco a poco me he desarrollando pensando, viendo cómo pensar, algunas cuestiones éticas, teniendo mis propias formas de pensar y técnicas de pensar que hacen que ya parezca pues experto en pensar, porque lo he hecho tantas veces que ya me he acostumbrado a eso y yo diría que mi pasatiempo favorito. En conclusión, esta historia se va a hablar de la literación que tengo de pensar. Bueno, capítulo uno. Yo le voy a llamar a este capítulo el desarrollo de mi literación. Bueno, empecemos. Yo de pequeña era una niña, pues, la neta berrinchuda. Cualquier cosa que me pasaba, o lloraba o me enojaba. Y algo que no me gustaba mucho era que cada vez yo era una persona muy curiosa. O sea, cada vez que pasaba algo, me gustaba investigarlo, verlo y luego decírselos a mis papás. Y obviamente, como era una niña, pues obviamente lo que decía no tenía tanto sentido, porque pues era una niña. Hablamos de 5 o 7 años. Y yo recuerdo que yo les decía a mis papás. Mis papás no me tomaban tan en serio. Y eso me hacía enojar. Porque pues imagínate que le estás hablando algo serio a una persona. Porque yo me senté muy serio. Y ves que la persona no te haga caso. Pues, obviamente te enoja. Y así me fui formando como... Me fui volviendo más retraída. Porque... Porque como sabía que mis papás no me iban a hacer caso, pues no les decía. Y pues todo me lo hacía a mí. Y de pequeña pues estuvo muy raro pues mi infancia porque yo nunca tuve una afición a los juguetes, la verdad. Yo tenía juguetes, pero ni los usaba. Tenía muchos juguetes, pero no los usaba. Lo que me encantaba era ver la tele. Y eso me pasaba mucho de que vi la tele y veía lo que estaba viendo y pensaba lo que pasaba, me estaba imaginando. Lo que me imaginaba mucho era de que si yo fuera el personaje de esa tele, de el personaje de esa caricatura, porque había puras caricaturas, o simplemente fingía que mi control era un control para jugar videojuegos. Y pues me la pasaba yo sola, en mi casa. Ya después entrando a la primaria, como a los 6 años, yo empecé la primaria, no me acuerdo cómo, la verdad no me acuerdo muy bien de mi niñez, pero yo recuerdo que no tenía amigos, ni amigas, ni nada, no me juntaba con nadie, principalmente porque me hacían bullying, y eso, y pues me molestaban por varias formas, y yo como era berrinchuda, enojona, y pues ya es algo común, ¿no? En la sociedad, ¿no? Actual. Pero bueno, y recuerdo que nunca tuve amigos, nunca. En mi primaria no recuerdo a alguien que me hablaba con él, ¿no? Nunca los tuve. Recuerdo que en el recreo no me juntaba con nadie, nomás en mi primaria salía a caminar. No salía de la primaria, sino que estaba caminando en la primaria. Teníamos un parque, digo, un patio para el recreo y otro para como honores. Recuerdo que yo me salía del parque de recreo y caminaba en el honores y comía mi comida, yo sola. Y pues pensaba en cosas, no me acuerdo muy bien ya que fue hace mucho, pero recuerdo que pensaba poquito en mi vida, principalmente en lo que me pasaba. Y en por qué pasaba esto y aquello y aquello. Y pues poco a poco, pues así fue. Desde primero hasta quinto de, de primaria, pues no tuve nada, ningún amigo.
Y pues hubo un momento, como por ahí cuando tenía 10 años, 11 años, no me acuerdo muy bien, que yo me enteré de que las personas se podían suicidar. O sea, agarró ese concepto. Yo, ya que como era una niña no sabía eso. Y entonces me entero de eso por X cosa y no me acuerdo. Y yo recuerdo que analicé poquito mi vida y pensaba pues que, que por qué no lo hago. Porque en ese tiempo yo era una persona pues muy religiosa y pensaba que estaría mejor pues ya en el cielo. ¿Para qué estoy en la tierra? Eso yo pensaba. Toda mi vida en ese momento estaba, no la consideraba buena. No me iba bien en la escuela, no me llevaba bien con mis papás y no tenía amigos. Entonces yo de pequeña pues esos 3 puntos pues concluí que eran suficientes como para decir de que no vale la pena vivir. Porque yo recuerdo que decía, ¿por qué estoy viviendo si me lo puedo pasar muy bien en el cielo o en el otro mundo? Y pues, y después de eso empecé pues a pensar cómo lo podría hacer, ya que como era una niña no tenía idea de cómo podría hacer eso. El punto es de que nunca, no me acuerdo si lo consideré seriamente o que ya lo estaré a punto de hacer, pero ya después de un tiempo, recuerdo que una maestra me dijo de que bueno, no me dijo a mí, me dijo en general, de que, de que las personas que se suicidaban no iban al cielo, porque nomás Dios te puede privar de tu vida. Y ya con eso se fue como mis ganas, pues, de matarme, vale la redundancia, porque ya, porque yo dije, no, yo me quiero ir al cielo, y no quiero estar en el infierno. Entonces, pues bajaron esas ganas. Y pues menciono esto principalmente porque es de los primeros momentos donde yo me cuestiono un poquito el sentido de la vida. Que, que me ha pasado mucho en mi vida y me va a pasar después. Pero continúo. Pues lo que pasa es de que ya entró al CEPAC en sexto de primaria. Y ya poquito de esas como cosas de pensar y eso se van bajando. ¿Por qué? Porque ya en ese momento no estaba sola. Yo no me sentía sola. Tenía varias personas, varios amigos. Y eso pues no me hacía sentir como solo y como poco a poco dejé de lado pues el pensar, ¿no? El pensar en mi vida y en eso y simplemente vivía mi vida como debe ser, ¿verdad? Pero hubo un punto por ahí antes de, de pues la pandemia donde por una razón que no quiero decir pues me dejaron de hablar, así casi me bloquearon todos y eso me marcó mucho, muchísimo. Porque en ese momento para mí eran todo. Mis amigos eran todo. Todo bueno en mi vida eran ellos. Todo bueno que me pasaba eran ellos. Y que eso haya pasado me marcó tanto, muchísimo. Y lo que pasó es que fue como un bloqueo en mi cabeza. Yo no hacía nada. No comía, no me bañaba, porque no podía hacer nada. Como si mi vida se hubiera acabado, como si no hubiera algo como para seguir reviviendo, ¿no? Y en ese tiempo fue uno de los peores momentos de mi vida, podría decir, y en un momento donde más sola me sentí, porque no hacían nada. Todas las pasiones que tenía eran ellos. Y al quitármelo, entonces ya no tenía nada. Y recuerdo que ahí fue donde volví a pues empezar a pensar en cosas que veía. Porque yo recuerdo que todas las personas que no tienen nada que hacer, ¿qué hacen? Pues ven TikToks. Yo empecé a ver TikToks. Un chingo. Todo el día me lo pasaba haciendo. Ya que como era nueva la aplicación, la quería ver. Y como no tenía nada que hacer, la hacía. Y recuerdo que en TikTok en ese tiempo estaba plagado de personas diciéndote de cómo actuar, de qué es bueno y malo. Y yo recuerdo que yo me ponía a pensar eso. Las personas hablaban de eso, de cuestiones éticas y pues de qué es bueno, de qué tienes que hacer, qué es homofobia, qué es racismo. Y yo recuerdo que lo pensaba. Me quedaba una hora literalmente pensando y analizando un TikTok, investigando términos, viendo, pensando.
qué es bueno y malo, pues de un TikTok. Y eso es como ya se me hizo hábito el pensar. Porque es lo único que me entretenía. Es lo único. Y recuerdo que me estructuré bien. Qué es bueno y malo, qué está bien y qué está mal. Recuerdo que hasta hice mis reglas. Una de las primeras reglas para tratar de definir qué es bueno es que lo bueno es algo que beneficia a alguien o a algo o algo que esté vivo. Para mí eso es bueno. ¿Por qué? Porque es necesario definirlo. Yo siento que simplemente para que los dilemas nos queden más claros. Porque si no empezamos a definir, entonces no sabemos bien cómo hacerlo o cómo resolver un dilema moral. Bueno, sigo. Yo también definí que es malo, que para mí lo malo es algo que perjudica a las personas. Y empecé así, a pensar. Todo el tiempo lo hacía. Todos los días, a todas horas, me acostaba en mi cama, me ponía a ver TikTok y de eso pensaba. Así. Y poco a poco desarrollé como un amor hacia las cosas. Poco a poco veía mi piano, que me había comprado un piano, veía los colores y poco a poco se me hacía como personalizado. Empezaba a ver algo en eso, en las cosas, en los colores, en las notas, en mi piano. Para mí, en ese tiempo mi piano era mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque podía estar con él y no me hacía nada. No pensaba mal. Yo podía equivocarme, pero todo lo iba a entender, porque sabía que yo lo quería. Y entonces me enamoré de mi piano. Me enamoré del pensar y ahora cada cosa que hago la pienso. También, como no tenía psicóloga, empecé a, pues yo misma, pues terapiarme. Cada cosa que sentía me la juzgaba, a ver por qué la sentía, qué hacía que me sentía así, porque la neta me sentía muy mal, la verdad. Y pues, yo decía, pues yo me la tengo que arreglar sola, porque estoy sola. Y pues es algo que siempre he sentido, de que estoy sola en la vida. Y que, la única persona que me puede ayudar y la que más me puede ayudar soy yo. Y entonces, cualquier cosa que sentía, yo me la analizaba. Y pues decía, ¿por qué siento eso? ¿A qué viene eso? Y poco a poco me fui desglosando a mí. Y eso pasó. Mucho tiempo estuve así. Pues hasta que llegué a la prepa. Y en la prepa otra vez empecé pues a dejar de lado eso. Y también empecé a ir pues a una psicóloga. Que para mí los psicólogos, más que terapiarte, para mí son maestros. Porque te enseñan a pensar, a lidiar sobre las cosas. Pero poco a poco pensaba más. Y algo que digo es que el que piensa lo peor que puede hacer es pensar mucho. Y pues sí. ¿Por qué? Porque otra vez me entraron como las ganas, bueno, no las ganas, sino la idea de que la vida no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque empezaba a pensar de más. Pensar sobre pues la sociedad que nos rodea, lo que está, las virtudes, lo pleno, los pues gustos, ¿no? Y las cosas no las veía con tanto sentido. ¿Por qué? Porque en sí los gustos que tenemos son momentáneos. Un gusto de qué te sirve en cualquier momento. Un gusto sirve en el momento, en el presente, pero después no te sirve. Entonces, ¿para qué lo haces? Yo pensaba así. Si, pues hombre, me como unas papas, ¿para qué? ¿Para qué me las como en el siguiente, en momentos después, pues no me va a servir de nada? ¿Por qué? Porque ya pasó. Son momentáneos. Entonces, es igual, si no lo hubiera hecho, al que sí. Porque ya en un futuro, pues no tengo ese gusto, ya lo perdí. Porque al final es momentáneo. Por eso buscaba lo pleno. Yo recuerdo que buscaba lo pleno. Pero es difícil buscar lo pleno. Y pues simplemente no había tanto mérito en vivir.
Porque, porque había muchas cosas malas. La, el egoísmo de la gente, la sociedad, am, la incertidumbre que vivía, el sufrimiento, la envidia y varias cosas malas que, que hace el mundo, que me hace el mundo. Y pues simplemente hubo un tiempo donde yo no, yo veía como la muerte y la vida como casi igual. La muerte como un descanso y la vida como un trabajo. Y pues poco a poco pues he empezado a mejorar, ¿no? Ya actualmente pues sigo sin darle tanto sentido a la vida, pero trato de vivirlo. Ya no lo pienso tanto. Porque si pienso mucho en las cosas, no, no me las disfruto. Y algo que he entendido de la vida es que, ¿para qué? No hay que descubrirlo, pues hay que vivirlo. Yo siempre digo que el que ve se distrae y y el ciego pues siente más. ¿A qué me refiero? A que en la vida no hay que pensarla tanto. Porque la vida pues hay que disfrutarla. Y no de a fuerzas te tiene que descubrir. Es algo aparte de la vida. Lo importante es disfrutarla.